Bien, voy a empezar con la explicación de todas las fotos que os he colgado ahí, que corresponden al 1.3, que es la información extraída de las derivadas. Digamos, pues el típico ejercicio en el que se os piden varias cosas, ¿correcto? Y así sabéis más o menos el orden a seguir siempre, pues si os piden una cosa u otra. Entonces, el primer tipo de función que ponemos es un polinomio, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer siempre es calcular puntos singulares. Los puntos singulares ya sabemos que se calculan derivando, en este caso si es un polinomio, menos 4x, ¿vale? Menos 4x al cubo más 4x, e igualando la derivada a 0, ¿vale? Si yo igualo esa derivada a 0, menos 4x al cubo más 4x igual a 0, ¿vale? Sabéis que cuando no está el término independiente podemos sacar factor común igual a 0. Y eso significa que o bien x es igual a 0 o bien menos 4x cuadrado más 4 es igual a 0. ¿Vale? De aquí, x al cuadrado es igual a 1, x es igual a más menos 1. Por lo tanto, han salido tres soluciones. Ha salido x0 y x más y menos 1. Acordaros, así luego no se os olvidará, como os piden puntos, ¿vale? Cada uno tiene sus dos componentes. Entonces, un punto singular será el 0 f de 0 y los otros serán 1 f de 1 y menos 1 f de menos 1. ¿Esto dónde se calcula? En la función inicial, ¿de acuerdo? Si yo sustituyo el 0, f de 0 es 0. Y si sustituyo el 1, quedará menos 1 más 2, 1. Si sustituyo el menos 1, acordad que este menos está fuera, ¿vale? El resultado va a ser el mismo. Aquí quedará positivo, menos 1 más 2 y de nuevo 1. Luego estos de aquí, esos tres puntos, van a ser los puntos singulares, que son posibles extremos relativos. Posibles extremos relativos. ¿Cómo vamos a saber si son máximos o mínimos? Pues aquí vamos a utilizar el criterio del crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Vengo aquí, coloco los tres valores, menos 1, 0, 1. Y calculo el signo de la derivada en cada tramo. Veo cómo es aquí, veo cómo es aquí, veo cómo es aquí y veo cómo es aquí. ¿Vale? Entonces, antes del menos 1, por ejemplo en menos 2, ¿de acuerdo? La derivada es positiva. De hecho sale 24. Luego aquí la función será creciente. ¿Vale? Entre menos 1 y 0, por ejemplo cogéis el menos 0,5, aquí es negativa. Con lo cual es decreciente. Aquí en 0,5 vuelve a ser positiva. Y a partir de 1, por ejemplo en el 2, vuelve a ser negativa. Luego este es el comportamiento. Entonces, a la pregunta de si estos extremos son máximos o mínimos, podemos decir que hay dos máximos relativos, que son estos puntos donde va de creciente a decreciente, y un mínimo relativo. Por lo tanto, diríamos que la función es creciente de menos infinito a menos 1 unido 0, 1. La función es decreciente en menos 1, 0 unido 1 más infinito. ¿Vale? Intervalos de crecimiento siempre abiertos. Y diremos que dado este cambio en la monotonía, hay dos máximos relativos, ¿vale? Un máximo está en menos 1, 1 y el otro máximo relativo estará en el 1, 1. ¿Bien?
y que hay un mínimo relativo, donde en el otro punto, en el 0, 0. Vale, pues esta sería la situación en cuanto a extremos relativos y en cuanto a monotonía. Después en el ejercicio os pongo también si hay puntos de inflexión y cómo es la curvatura, ¿vale? Para que vayamos empezando a hacer todo tipo de ejercicios. Bien, entonces, para ver si hay puntos de inflexión ya nos vamos a la segunda derivada y vamos a hacer algo similar, ¿no? Para ver si hay puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Cogemos la segunda derivada. Bien, la segunda derivada es menos 12x² más 4. Y la igualamos a 0. La segunda derivada, menos 12x² más 4 igual a 0. Cuando yo despejo, quedan dos soluciones. La menos raíz de 1/3 y más raíz de 1/3. Si queréis, para trabajar y calcular los valores de la imagen, esto es aproximadamente menos 0,57 y esto 0,57. Sabéis que tenemos que dar el punto completo, entonces una vez lo obtengamos, si queréis, ya ponemos, si es punto de inflexión, ponemos el valor entero, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a ver si son puntos de inflexión? Estos son candidatos a puntos de inflexión porque anulan la derivada segunda. Para ver que realmente lo son, tenemos que ver si hay un cambio en la curvatura, es decir, si pasa de cóncava a convexa o al revés. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes con los extremos, hacemos con estos, pero con la segunda derivada. Yo cojo la segunda derivada, cojo un valor cualquiera, siempre el único cuidado que hay que tener aquí es que el valor que cogemos esté en el dominio, ¿vale? Que no haya ninguna cosa rara. Entonces, aquí, por ejemplo, el menos 1 lo podemos coger, aunque lo hayamos gastado, aunque sea un extremo. F segunda de menos 1 es negativa. Luego eso significa que aquí la función es convexa, ¿vale? Esta función es aquí convexa. En medio, por ejemplo en el 0, F segunda de 0 sería positivo, es cóncava. Y al final, en el 1, por ejemplo, F segunda de 1, vuelve a ser negativa, ¿vale? Pues entonces vuelve a ser convexa. Con lo cual, como hay ese cambio en la curvatura, tanto en el menos 0,57 como en el 0,57 hay puntos de inflexión. Luego diríamos que esta función es convexa, si nos preguntan por la curvatura, de menos infinito a menos 0,57 unido 0,57 más infinito. Y que sería cóncava en el intervalo del medio. Aquí también siempre intervalos abiertos, ¿vale? Así como en continuidad. Y podemos hablar de intervalos cerrados, según los puntos están o no en el dominio. Una vez empezamos a derivar, bien sea la primera, bien sea la segunda, crecimiento, decrecimiento, curvatura, siempre los intervalos son abiertos, no tengáis ninguna duda, ¿vale? Y por lo tanto, una vez visto esto, hay puntos de inflexión en menos 0,57 y su imagen, porque ahora tenemos que dar el punto completo para la representación, y 0,57 y su imagen. Si yo me voy con menos 0,57 a la función inicial, que es esta, y con menos 0,57 y con 0,57 sus imágenes quedan aproximadamente, queda lo mismo, porque además es una función par, queda 0,56. Luego ahí están los dos puntos de inflexión. En este ejercicio no os pedían representación, o sea, en este ejemplo no pide representación, y os lo he puesto como representación, pero sí que es verdad que os he dibujado la gráfica porque se ve mucho mejor, ¿no? La idea de cómo se comportan. Entonces, una cosa, esto es una función polinómica, tenéis que tener claro que las funciones polinómicas
nunca tienen asíntotas, ¿vale? Solo tienen ramas parabólicas, se van a más infinito o menos infinito. Su dominio es todo R, y una vez visto dónde son cóncavas, convexas y o crecientes, decrecientes y poco más, casi ya se pueden hacer un esbozo de la gráfica. Aunque no la hagáis con exactitud, pero más o menos ya sabríamos representarlas. Entonces, hemos obtenido, vamos a ver, que teníamos un mínimo relativo en 0, 0. Bien, esto es un mínimo. Tenemos un máximo, bueno, dos máximos, uno en 1, 1, que estaría más o menos aquí. Ese es un máximo. Y en menos 1, 1 estaba el otro máximo. Menos 1, 1 y 1, 1. Dos máximos. Y los puntos de inflexión están aproximadamente, si esto es el 1, pues menos 0,57, 0,56, pues sale aquí, ¿no? Más o menos. Puntos de inflexión. ¿Esto qué significa? Que cuando yo dibuje la gráfica, ¿vale? Os va a quedar más o menos, es decir, una vez hechos los máximos, esto ya sé que va hacia abajo, ¿vale? Y el mínimo es esto, ¿vale? Este máximo lo mismo. Y si ya he visto que estos puntos de inflexión lo que me dicen es que hay un cambio de curvatura, pues es que aquí tiene que haber una continuidad para pasar de una rama a otra, ¿no? Más o menos. Está bien hecho. Así. Y obviamente, como es una función polinómica que además es menos x a la cuarta más x cuadrado. Este menos significa que en el infinito siempre va a ser negativa, es decir, que esto se va a ir hacia abajo. ¿Vale? Luego a la hora de hacer representaciones ya más podemos calcular qué puntos de corte son estos, ¿vale? Que esto ya os lo he pasado en el punto 4, pero ¿veis? Esta sería la situación.